Hola, hola, bienvenidos a nuestra clase virtual. Soy el profesor Carlos Vargas Rodríguez, encargado del curso de Geometría. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Vamos a iniciar otro tema muy importante en el curso de Geometría y se refiere a congruencia de triángulos, el cual se va a aplicar en la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Obviamente que ustedes aprendan y reconozcan qué es semejanza, qué es congruencia. ¿Sí? Entender cuándo aplicar la congruencia en triángulos y las circunferencias, obviamente. Y cuando entiendan y reconozcan, identifiquen la semejanza, puedan ustedes resolver problemas con estas características. Muy bien, y para ello vamos a empezar con congruencia de triángulos. Me dice, en teoría me dice, una figura es congruente, ¿sí? Dice, la idea intuitiva de congruencia para un par de figuras cualesquiera es siempre la misma. Dos figuras f y g son congruentes si una puede moverse de modo que coincida con la otra. A ver, en términos más prácticos. Por ejemplo, yo tengo acá estas dos figuras. Digo que esta circunferencia de radio r es congruente con r. ¿Cómo sé si es congruente? Muy bien, esta circunferencia de radio r es congruente con esta circunferencia r y esa congruencia se representa así, con este símbolo. Lo mismo, este cuadrado es congruente con este otro cuadrado. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar eso? De la siguiente manera, según la teoría que me dice. Si es que uno lo traslada una figura sobre otra y automáticamente queda como si se trataría de una sola figura, ¿verdad? A ver, por ejemplo, yo tengo acá dos circunferencias, ¿sí? Voy a poder decir que estas dos circunferencias son congruentes si es que, observen, a una de ellas lo traslado y lo ubico sobre la otra y coinciden, ¿verdad? Es como si existiera una sola pregunta. ¿Eso qué significa, alumnos? Que obviamente para que coincidan, el radio en ambas debe ser la misma, ¿no es cierto? En ambos su radio es r. Y lo mismo es en un cuadrado, lo mismo es en otras figuras. Por ejemplo, en un segmento, ¿sí? Supongamos que este es un segmento. ¿Estamos bien? Ahí está. Este segmento, yo puedo decir que este segmento es congruente con otro. A ver, voy a copiarlo, chicos. Ahí está, muy bien, acá lo tengo. ¿Sí? Será congruente si es que yo lo pongo este otro segmento encima de él y desaparece. O sea, coincide, su longitud es la misma. Eso es congruencia. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se representa? Por ejemplo, AB. Voy a ponerlo esta acá, chicos. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Vamos a suponer que esto es el punto A y este es el punto B. Este es el punto P y este es el punto Q. Entonces digo, el segmento AB es igual a PQ, entonces AB es congruente a PQ. Muy bien, jóvenes. Entonces, sigamos. Congruencia de ángulos. Así como se define la congruencia en los segmentos de función de su medida, para los ángulos también se define en términos de su medida. O sea, jóvenes, si yo tengo, por ejemplo, el ángulo A o B y el otro PQR, serán congruentes si es que, dice, de acuerdo con la figura, si la medida del ángulo A o B, o sea, chicos, si este ángulo de acá es igual con este otro ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si esto vale alfa y esto vale alfa, entonces diré, luego el triángulo AOB es congruente con el triángulo PQR, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, sigamos. Congruencia en triángulos. Aquí se cumple unos criterios muy importantes. Tengo dos triángulos, ¿sí? El triángulo ABC y el triángulo PQR. Me menciona, dos triángulos son congruentes si los seis elementos del perímetro tienen una relación de congruencia con los seis elementos del segundo entre lados y ángulos. A ver, ¿a qué se refiere con seis elementos? Por supuesto, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tres. ¿Cuántos ángulos tiene? Tres. Tres más tres, seis elementos. Entonces, me dicen que para que exista congruencia, de acuerdo en la figura, por ejemplo, AB, sector AB, por ejemplo, si esto vale rayita, este lado de acá también vale rayita, ¿sí? Es congruente a PQ, en ese mismo orden, ¿de acuerdo? BC, ¿dónde está BC? Esto, redondo, es congruente a QR,
Ahí está. Y lo mismo sea, dos rayitas, es igual a PR. Si sucede eso, estamos hablando de congruencia. Lo mismo, eso en relación a los lados. Lo mismo sería, chicos, con referente a sus ángulos, ¿no? Lo mismo revisando los ángulos. Mira, en la medida del ángulo BAC, BAC es congruente a QPR y así sucesivamente, ¿no es cierto? Este ángulo de acá es igual a este ángulo, este de acá igual a este otro de acá y así sucesivamente. Entonces, cuando sucede eso, jóvenes, nosotros vamos a aplicar los famosos criterios de congruencia, ya muy conocido con ustedes. El primero es ángulo, lado, ángulo. Profesor, ¿cómo es eso? Así, chicos, observen. Ángulo, lado, ángulo. Yo tengo dos triángulos, ¿de acuerdo? Voy a decir que son congruentes si se cumple lo siguiente. Observen, ángulo, lado, ángulo. En el otro, no importa que sea el mismo orden, puede ser por el otro lado, pero tienen que ver eso. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si es que sucede eso, estos dos triángulos son congruentes. Eso se llama ala, ángulo, lado, ángulo. El siguiente va a ser lado angulando. Mira, este lado AB es congruente con PQ. Este ángulo congruente con el ángulo PBR y asimismo el lado AC congruente con el lado PR. Si es que sucede eso, se habla de congruencia. ¿Cuál es el método? LAL, lado, ángulo, lado. Y el siguiente es lado, 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 ¿no es cierto? Cuando todos sus lados son iguales. MM, NN y LL. Si es que sucede eso, se habla de congruencia eh, por el criterio lado, lado, lado. Muy bien. Congruencia de triángulos rectángulos. Esto es muy importante, chicos. Para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, no olviden, es suficiente que dos elementos del primero sean congruentes con dos elementos del segundo. Exacto, chicos. Vamos a ver acá el primer caso. Observen. El primer caso. Sí, este triángulo es congruente a este otro triángulo. Ajá. Entonces, ABC es congruente a PQR. ¿Por qué? Mira, basta que dos elementos sean congruentes, ¿no? Aparte de los lados, ¿no? Porque ambos tienen al ángulo de 90. Por lo tanto, faltaría solo dos criterios para que sean congruentes. Este lado es igual a este lado y esta hipotenusa es igual a esta hipotenusa. Entonces son congruentes. El segundo caso, chicos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la hipotenusa y la hipotenusa son iguales. Y el ángulo, este ángulo alfa con este ángulo son iguales. Claro, pero como además tienen que los dos son triángulos o rectángulos, obviamente que ahí están los tres elementos. Entonces, si sucede eso, voy a decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. A ver, esta parte de aplicación de la congruencia lo vamos a ver en el tutorial siguiente, ¿sí? Entonces les dejo acá, los espero en la continuación de nuestro tutorial.